Amigas y amigos, ¿cómo están? Nuevamente juntos, iniciando esta 9ª temporada de su programa pensado para usted y toda la familia. Agradecemos vuestra compañía, agradecemos que estén junto a nosotros, porque ustedes saben que este programa se hace con mucho cariño, tratando de aportar a la comunidad, tratando de ver y analizar algunas cuestiones que nos ocupan y nos preocupan a todos. Después de esta pausa, ya retornamos con el programa. Bien, amigas y amigos, retomamos nuestro programa y queremos aprovechar de analizar ahora, de ver qué es lo que ha sucedido con esto de el llamado a licitación con el transporte público, el transporte de pasajeros, el transporte que lleva y trae a la mayoría de la población de Bariloche. Y dentro de esa mayoría de la población de Bariloche están alrededor del 40% de la población que tiene dificultad para movilizarse, que son las personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. Después de mucho batallar en el Consejo Deliberante y después de haber sido constituido este año el Consejo Local para las Personas con Discapacidad, que está integrado por algunas organizaciones de la sociedad civil, por la Defensoría del Pueblo, por el INADI, por representantes del Poder Legislativo y Ejecutivo y por supuesto y en forma protagónica esta vez por las organizaciones de la sociedad civil. Gracias a estas últimas, el transporte colectivo de pasajeros, el llamado a licitación y el pliego de llamado a licitación este año pudo perfeccionarse y pudo cumplir en gran medida con los requerimientos que exige las normas internacionales, los convenios internacionales, la Constitución Nacional, las diversas leyes que amparan los derechos de las personas con discapacidad. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo han abierto los ojos finalmente y han aceptado en una gran mayoría las propuestas que salieron desde el Consejo Local para Personas con Discapacidad, cosa que el año pasado, en el llamado a licitación del anterior gobierno, no había sucedido. A pesar de que el Consejo Local había dado muchas indicaciones, había sugerido muchas propuestas para perfeccionar este llamado a licitación y que saliera en favor de las personas con discapacidad, el Poder Ejecutivo anterior hizo caso omiso de estas propuestas. El Poder Ejecutivo de esta temporada, de esta etapa, ha tomado esto en gran medida, y eso satisface a las organizaciones de la sociedad civil, puesto que por lo menos hay un atisbo de preocupación para satisfacer las necesidades de esta gran población. Si bien es cierto, el transporte está en manos de privados, es público. Entonces, la empresa privada tiene que acatar las leyes, acatar las normas, y el Poder Ejecutivo, tanto como el Legislativo, tiene que hacer valer esas normas. Y una de las cosas que nos ha llamado la atención, justamente, son las contradicciones de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad. Lamentablemente, la defensora del pueblo de esta ciudad no fue a las últimas reuniones del Consejo Local para las Personas con Discapacidad que debe integrar
ella ha estado ausente, la señora Andrea Galaverna. No sabemos los motivos porque no ha dado ninguna explicación, y eso nos parece, además de grave, nos parece que es una falta de compromiso de parte de la defensora del pueblo para con los ciudadanos de la ciudad, evidentemente, porque se supone que ella está para defender los intereses de la población y no los intereses de los empresarios, y no hacer óbice de las responsabilidades que ella tiene ante la comunidad. El año pasado la defensora del pueblo dio unos informes, dio unas recomendaciones para el Poder Ejecutivo, en donde ella sugería que se hiciera tal cual estaba el pliego de licitación, es decir, no cumpliendo con las normas y con los convenios internacionales. Y este año ella ha sugerido, de una forma, la verdad, notable, ya ha enumerado una serie de mecanismos, decretos, leyes, convenios internacionales que el año pasado se olvidó de integrar a esas recomendaciones, en el gobierno pasado me refiero, ¿no? Y bueno, ella actúa como opositora a este gobierno, en tanto el año pasado actuaba como oficialista, cosa que nos parece bastante contradictorio e inaceptable además, porque se supone que ella tiene que velar por los intereses de la ciudadanía, más allá de quien esté en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Debería ser una persona neutra, porque de eso se trata la Defensoría del Pueblo. Pero bueno, cada uno se hace cargo de sus responsabilidades y cada uno responderá a la sociedad de acuerdo a sus actuaciones. En cuanto a que este año el Poder Ejecutivo y el Legislativo ha mejorado sustancialmente las propuestas, no estamos aún conformes del todo, es decir, hay un avance, pero no es del todo satisfactorio. Eso que quede claro. Ya retornamos. Los autobuses tienen un espacio físico limitado. Existen varios tipos de pasajeros. Aquellos que no tienen ningún tipo de obstáculo para su movilidad, la mayoría, los que tienen la movilidad reducida y que se ven obligados a la utilización de sillas de ruedas, y las personas que transportan bebés en sillitas. Resulta obvio que en el autobús las principales normas a aplicar son las de la urbanidad y las del sentido común. Los usuarios que disfrutan de todas las ventajas de la movilidad son aquellos que pueden y deben facilitar la utilización del transporte a los otros colectivos. Ceder el asiento a personas con discapacidad o a personas con niños en brazos es una actitud que mejora la comodidad de todos. En los autobuses existen también asientos destinados a personas con movilidad reducida. Estas plazas suelen estar situadas en los 4 asientos primeros de los autobuses. Su uso está pensado para personas con movilidad reducida, para ancianos, invidentes, mujeres embarazadas o usuarios con niños en brazos. Los vehículos tienen un espacio acotado para usuarios que empleen sillas de ruedas y sillitas de bebé. El límite de elementos que puedan acceder al autobús viene dado por las limitaciones del espacio físico, es decir, pueden entrar tantas sillas como puedan acomodarse en este espacio. Este espacio está delimitado por una franja azul pintada en el suelo. En el espacio acotado tendrán prioridad los usuarios con movilidad reducida o con sillas de ruedas que accedan en primer lugar al vehículo. La preferencia la da el orden de su llegada a la parada. En cuanto a la seguridad, existen unas ordenanzas que regulan la actuación de los usuarios con sillitas de bebé. Las sillas de bebé pueden ser introducidas por la puerta delantera siempre que la apertura de esta entrada lo permita. Solo en casos excepcionales, cuando el coche del niño sea excesivamente voluminoso y no quepa por la puerta del conductor, se permitirá su entrada por la puerta central. Esta solución es solo para casos concretos. Aquellos pasajeros que lleven a niños en sillitas deben viajar siempre acompañando a las mismas. Las sillas deben ir frenadas en el sentido de la marcha, y el bebé debe ir mirando para atrás en el sentido de la marcha. Estas medidas no son arbitrarias, se trata de que en caso de que una frenada exista, se minimice el riesgo para el niño y para el resto de los viajeros. Tampoco se debe, por seguridad, bloquear los pasillos y las puertas con sillitas de bebé. Estas son las vías de evacuación en caso de una emergencia, y estos elementos podrían actuar como barreras que bloquearían la salida de los demás usuarios. En definitiva, utilicemos el sentido común. El espacio del autobús es limitado. Hay personas que tienen más dificultades físicas para usar el transporte y es tarea de todos proporcionarles las facilidades que necesiten.
Con estas sencillas normas, las entradas y salidas del vehículo serán más fluidas y no existirán dificultades a la hora de acomodar sillas de ruedas y sillas de bebé. Bien amigos, ya de regreso, continuamos tratando este tema que tanto nos ocupa y donde vemos soluciones parciales. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos y una acotación a esto, una reflexión y tal vez algún tipo de recomendación desde las organizaciones de la sociedad civil, porque en realidad el Consejo Local para las Personas con Discapacidad, el cual integramos nosotros como organización, recomendamos y hacemos algunas indicaciones también, evidentemente. Y una de esas es que en el caso, por ejemplo, en el caso que este llamado a licitación al transporte público quede desierto, que no se presenten empresas, cosa que esperamos, en realidad esperamos que sí se presenten y que haya buenas ofertas y que finalmente los beneficiados va a ser toda la ciudad y toda la comunidad. Pero supongamos que no se presente ningún oferente. ¿Qué va a pasar con esto? Evidentemente hay plazos, hay tiempos que se deben cumplir, 1 o 2 llamados a la licitación y finalmente si nadie se presenta, esto el Poder Ejecutivo tiene la facultad para hacer una contratación directa. Y una contratación directa significa que puede llamar a cualquiera de las empresas, incluso puede, por supuesto, acordar con las empresas que actualmente hacen este servicio a la ciudad, pero es ahí donde vienen nuestras indicaciones, digamos, nuestras observaciones. A partir de este pliego, de este llamado a licitación con este pliego, a partir de ahí se podrían hacer estas contrataciones directas, es decir, pensando que el 30% de los colectivos deben ser accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida, más todo lo que significa esto de los acondicionamientos internos de las unidades, los timbres, los letreros de visualización, toda la normativa que está vigente desde hace muchos años, 14 para ser exactos. Entonces, a partir de este llamado a licitación, en el caso que no se presente y que haya que hacer una contratación directa, la base para nosotros tiene que ser sí o sí estas condiciones, no menos. De ahí para arriba, cualquier cosa. Y si no llegara a suceder esto, bueno, habría que ver cuáles son las vías legales para defender los derechos de toda la comunidad, pero en este caso específicamente de las personas con movilidad reducida y personas con discapacidad. Ya retornamos. Te devuelvo 50 y 20, ¿eh? Es por ahí todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios.
Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera, y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. ¿Escuchás hablar de sexo todo el día? Mucho doble sentido. Pero lo que realmente tiene sentido es que te cuides. Y no hablo de los postres. Mirá lo que llevo a mi cartera. El preservativo es el único método anticonceptivo que no solo previene un embarazo no deseado, sino que también te protege de enfermedades como el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Cuidarte es un orgullo. Que no te dé vergüenza. La consigna, la publicidad de Bariloche es: Bariloche, quiero estar ahí. La verdad, no sé si queremos estar acá. Incluso quienes desde hace algún tiempo, varios años, vivimos acá. Habitamos en este lugar de un entorno, la verdad, maravilloso, como pocos en la tierra, pero que está tan mal cuidado, tan mal apropiado de quienes viven en esta ciudad. Este maravilloso espejo de agua que es el lago Nahuel Huapi, en este momento está siendo invadido por desperdicios, por fecas, por caca,
de la ciudad. Y eso es porque la Cooperativa Eléctrica de Bariloche no ha hecho las inversiones desde hace muchos años, no ha hecho las inversiones que se necesitan para que esto no ocurra. El lago, en una gran medida, uno de los más bellos de la República Argentina, está absolutamente contaminado en gran parte de él. Y eso, la verdad, es impresentable, inaceptable. La ciudad de Bariloche, el pueblo, la gente de Bariloche, no sabemos lo que hacen con el dinero que se recauda. No sabemos cuáles son los negocios o los negociados que existen. No podemos entender que Bariloche, siendo una de las 3 o 4 ciudades más importantes a nivel turístico de la Argentina y de Latinoamérica y del mundo, no tenga las inversiones, no tenga los recursos para realmente, primero, dar una vida confortable, digna a sus habitantes, y luego, ya que esta ciudad vive del turismo en gran medida, ofrecer al turismo, ofrecer al turista lo que realmente necesita, que es primero dignidad, calidad en el servicio, pero fundamentalmente calidad en el agua. Yo no digo que estemos tomando agua con caca, no lo digo. Digo que hay un descuido enorme, una dejadez absoluta en el mantenimiento de la ciudad, en respetar al ciudadano. La clase política acá, en Chile, en general en Latinoamérica, deja mucho que desear, mucho que desear. Estamos viendo una crisis enorme en toda Latinoamérica, y Bariloche no está exento de esto, porque finalmente quienes ocupan los cargos son cargos políticos, y lo peor es que son cargos políticos que están otorgados por la gente, por el voto de la gente. Entonces, esto es sentirnos engañados, manoseados, ultrajados. Y esto, insisto, es lamentable. No puede ser que Bariloche tenga las calles que tiene, que no tenga paradores para que se pueda abordar o descender de un colectivo. Ya nos referíamos a esto en el bloque anterior, en cuanto a la calidad de las unidades de transporte, pero también tiene que ver con la calidad de las paradas de colectivo. No hay una parada de colectivo que sea accesible. Bueno, tampoco tenemos un lago que sea decente, en donde las personas que en el verano se bañen no corran riesgo de llevarse alguna infección, de contagiarse de algún hongo, de algún parásito, de algo. Ahora viene la temporada invernal, que es una temporada, se supone, la más importante, que es la temporada de la nieve, del turismo internacional, donde tiene que haber excelencia en los servicios. ¿Qué excelencia puede haber cuando el lago está contaminado? La verdad, no lo sabemos. Pero a los turistas, a quienes vengan a la ciudad a disfrutar de este paisaje, les tenemos que advertir que Bariloche no es una ciudad a la cual los políticos la quieren presentar, y que los empresarios inescrupulosos de esta ciudad los quieren engrupir, hablando mal y pronto. Los empresarios de esta ciudad solamente invierten para sus bolsillos, pero no tienen idea de lo que significa la responsabilidad empresarial. De eso no se habla, de ninguna manera, porque eso significa invertir, y acá la inversión es nula. El aporte que se hace a la ciudad es nula. Impuestos los pagan en otro lugar, no en la ciudad, y cuando los pagan en la ciudad son miserables. Entonces, un llamado a la clase política a ser un poquitito más estrictos en las ordenanzas, en las leyes y en la fiscalización de estas, porque es la única forma de que Bariloche pueda empezar a pensar en salir de esto. Porque tampoco se piensa en las prioridades. Remodelar la calle Mitre en 5 cuadras, la verdad, no es una prioridad. La prioridad es no tener el lago con caca, es tener paradas decentes de colectivos, es tener calles pavimentadas, es tener gas
en cientos de hogares que no lo tienen, cloacas en cientos de lugares que no los hay. Esos son temas prioritarios, la calidad de vida de la mayoría, no de 5 cuadras y de 7 empresarios inescrupulosos que se llevan el dinero fuera de la ciudad. Ya retornamos. Esto es un preservativo, también conocido con el nombre de forro. A primera vista usarlo no parece tan complicado, sin embargo hay varias cosas a tener en cuenta. Fíjate la fecha de vencimiento. Si está vencido, no lo uses. Si venció hace 14 años, no desesperes, ya se te va a dar. Presiona el paquete para comprobar que tiene aire en su interior. Si no lo tiene, puede estar dañado. Abrí el sobre con las manos con cuidado de no romper el látex con uñas, dientes o motosierras. Soplalo para ver de qué lado se desenrolla. Colócalo sobre el pene erecto, presiona la punta para sacarle aire y dejarle espacio al semen. Desenrollalo hasta la base del pene, por ejemplo, el mío. Un poco más, más, ahí. Si usas lubricante, fíjate que sea soluble en agua, no en aceite. Incluso podés lubricarlo con tu propia saliva. Luego de eyacular y antes de que la erección disminuya, retira el preservativo sujetándolo de la base. Comproba que no se haya roto, hacele un nudo y tíralo a la basura. Ahora podés repetir este procedimiento de principio a fin cuantas veces quieras. El preservativo es la mejor manera de preservarte, a vos y a tu pareja. Bien, amigas y amigos, llegamos al final de este primer programa de esta temporada, la número 9, y esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad. Con este maravilloso paisaje de fondo, la verdad que se puede disfrutar, se disfruta, esta belleza que es increíble, es el punto positivo que ponemos en esta edición. Hasta la próxima y que estén muy bien. Gracias por estar ahí.